Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Documentos obtenidos por investigadores del caso evidencian el modus operandi que las agrupaciones terroristas FARC y ELN estarían ejecutando para recibir pagos por parte de la multinacional CICIM a cambio de brindarles seguridad y permitirles continuar con la construcción del oleoducto bicentenario. Un correo electrónico demostraría cómo estas organizaciones criminales planeaban presionar al consorcio de la megaobra para obtener grandes sumas de dinero. Entre las pruebas que analiza la Fiscalía de Colombia y a las que tuvo acceso Noticias RCN está este correo que habrían intercambiado miembros del grupo terrorista de las FARC con el ELN. En el email, que tiene como protagonista alias Fidel Rondón, cabecilla de las FARC y que hoy hace parte de la Delegación de Paz en La Habana, y a Efren Arboleda, quien se presume es alias el explosivista principal cabecilla de las FARC en el departamento de Arauca, se evidencia el modus operandi con el que estas agrupaciones terroristas planean los encuentros donde reciben los supuestos pagos de la multinacional CICIM a cambio de no atentar contra sus infraestructuras. El mecanismo de la entrevista serial ya creado por Lenin. Ellos reciben al tipo, le cambian totalmente de ropa, le hacen dejar todo lo que traiga, lo pasean con los ojos tapados y finalmente lo llevan al sitio de la entrevista. También, en el documento analizado por investigadores de la Fiscalía se demuestra cómo las FARC y el ELN planean actos terroristas contra el consorcio a cargo del oleoducto bicentenario, con el objetivo de obligarlos a pagarles altas sumas de dinero para dejarlos continuar con la obra. Conclusión, lo que se perdería en la primera fase lo rescataríamos en la segunda, donde hay que sostenernos en el 7%, jugamos en cancha propia, porque es la región que ellos saben van es a pasar por nuestra casa y propondríamos una entrega inicial del 50%. Luego de esto haríamos una campaña de voladuras y todo lo demás para obligar a todo el consorcio oleoducto bicentenario a que ellos también negocien. En la misiva también se propone por parte de alias Fidel Rondón los temas logísticos de la entrevista con el ciudadano Francisco Elizondo Rodríguez, quien aparece como representante legal en Colombia de CICIM. La carta es indispensable para que sepan que también asistiremos y la reunión sería a 2 o 3 kilómetros del río en Colombia. Aquí me facilitan uniforme y armamento para ir a la cita. El brazalete sí toca traerlo de allá. Se presume que la reunión sería en zona limítrofe con Venezuela, en el departamento de Arauca, esto con el propósito de que exista alguna eventualidad, los miembros del grupo terrorista puedan salir con facilidad al vecino país. Juan Carlos Giraldo, editor judicial de Noticias RCN. Usted logró obtener esta información y hacer pública esta denuncia, pero esta investigación fue presentada. ¿Qué pasó con los resultados? En mis años de experiencia como reportero e investigador judicial, yo creo que es la investigación más completa que he visto de un organismo de control colombiano, en ese caso el de la Fiscalía. Son 3 años durante los cuales lograron recaudar algo más de 10 gigas de información, tanto de documentos como de fotografías, de interceptaciones, grabaciones, videos y confesiones de algunos guerrilleros. Es la más completa. A finales del año pasado, el grupo de investigadores le entrega, en Bogotá entrega el informe con todas las pruebas y todo el soporte documental en el que concluye que debe ser capturado de inmediato el señor Francisco Elizondo, español, y el señor Rigoni, argentino, y otros 7 miembros del ala financiera del ELN. Concretamente dice hay que capturarlos porque están violando las leyes colombianas y porque hay terrorismo y financiamiento de terrorismo. Curiosamente, no ocurre nada en ese momento. No se toman las medidas que piden los investigadores y los fiscales y el caso duerme. A la semana son asesinadas alias La Gorda y alias Lady en Arauca por 2 motociclistas, 2 sicarios en motocicleta. Se confirma que fueron asesinadas por el propio ELN por conversaciones posteriores. Y una semana después aparece asesinado el hombre de la Fiscalía infiltrado en la empresa.
no se sabe por qué razón, cómo se enteraron los guerrilleros y matan a las 3 personas más claves, los 3 testigos y las personas que sirvieron como enlace entre el ELN y la multinacional para entregar la plata y el dinero según las grabaciones. Sí. Solo hasta hoy, la Fiscalía hoy tomó la primera decisión. Señor Ortiz, la organización terrorista vinculada a esta multinacional logra tener acceso a esta información. ¿Cómo puede explicarse? Pues necesariamente toca hacer unas suposiciones que son escalofriantes, porque estos fueron unos datos recogidos en las 3 primeras semanas de diciembre. Estamos hablando de que incluso el gobierno desde el año 2011 estaba advertido sobre las posibles conductas de financiación del terrorismo por parte de una empresa. Y pues obviamente la Fiscalía durante todo este tiempo ha tenido información porque la ha estado documentando. Cómo en un momento determinado después de 3 años y medio, se proyectan las determinaciones de captura, se adormece y se genera muy rápidamente estos homicidios que nos informa el investigador y periodista Juan Carlos Giraldo, y efectivamente el propio ELN desaparece a sus integrantes y además asesinan al investigador, al servidor público de la Fiscalía. Entonces creo que se abren muchos frentes de investigación y esto creo que amerita unas nuevas investigaciones, un nuevo caso como consecuencia de esta operación de financiación del terrorismo. Y finalmente, señor John Marulanda, ¿dónde está este dinero? Dinero que proviene del Estado, porque está siendo Ecopetrol, la empresa de petróleos de Colombia, la que selecciona esta multinacional para la construcción del oleoducto, y con esta misma plata se habría sobornado a estos integrantes del ELN. ¿En dónde está ese dinero? ¿Se compraron armas para esta organización? Pues mire, como la mayoría de recursos que de manera ilegal las FARC, el ELN y otras organizaciones criminales obtienen, normalmente toman 2 rumbos. El primer rumbo es para el automantenimiento, el abastecimiento de la organización, bien sea en aspectos logísticos o de armamento, y el segundo rumbo grande normalmente va a ser lavado. Y en el caso de las FARC son claras las informaciones de inteligencia que, por ejemplo, todo el dinero que ellos obtienen de narcotráfico se está lavando fuera del país, en Panamá, en Ecuador. Es una economía dolarizada, muy fácil para hacer esto, y otros países, y que posteriormente va a ser utilizado. En el caso de que las FARC, por ejemplo, se conviertan finalmente a la civilidad y participen en campañas políticas, pues de ahí va a salir parte de su sustento. En el caso de Arauca, básicamente se utiliza ese dinero para equipar a la gente que está trabajando con ellos, para comprar armamento y para invertirle en narcotráfico. Señor Juan Carlos Giraldo, le quiero preguntar, ¿dónde están hoy los 2 responsables, los que aparecen en esas grabaciones, el argentino y el español? La última información que tuvimos del argentino era que estaba residiendo en Medellín, en Colombia. Al ciudadano español lo contactamos hace 2 días y nos contestó desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, iba de salida para Europa, según lo dijo, incluso en una entrevista telefónica que le hicimos, en la que niega todo eso y dice que era plata para niños abandonados, y estaba saliendo para Europa. Él entra y sale constantemente. La empresa continúa operando en Bogotá, de hecho uno llama y le contestan del conmutador. Pues ahí está el llamado a las autoridades. Una vez más se revelan estos datos que comprobarían los nexos entre esta empresa, CICIM, y organizaciones terroristas como las FARC y el ELN. Aún el gobierno de Colombia no se pronuncia y la Fiscalía hasta hoy empieza a anunciar la reapertura de la investigación. A todos ustedes, nuestros televidentes, los voy a invitar a que nos sigan enviando comentarios. Quiero agradecerle mucho en nuestros estudios de NTN 24 a Juan Carlos Giraldo, editor judicial de Noticias RCN. Muy amable por estar con nosotros. Con mucho gusto. También en Bogotá, Colombia, a John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa. Muchas gracias. A usted,
Muchas gracias. Y en nuestros estudios de NTN 24, a Óscar Ortiz González, Exar Anticorrupción de Colombia. Muy amable, señor. Muchas Ortiz. gracias, Jason. Pueden seguirnos enviando sus comentarios a nuestras cuentas de Twitter, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jason Calderón y @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche.